Hola, ¿qué tal amigos del canal Catracho Nórdico? El día de hoy me encuentro en Valencia, España, de lo cual me he encontrado aquí con una pareja. Ellos son un matrimonio que son de Honduras. Vamos a presentarlos para que ustedes lo conozcan. Primeramente sus nombres. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Egni Rápalo, soy de Honduras, nacido en Santa Bárbara, pero criado en La Ceiba. Hola, mi nombre es Nazaret Aranda, soy de Copán, pero igualmente fui criada en La Ceiba. ¿Hace cuánto están aquí ustedes? Vinieron juntos, ¿no? Sí. De Honduras. ¿Hace cuánto están en España? Aquí en España nosotros tenemos ya casi 3 años, ahorita en octubre los cumplimos. ¿A qué te dedicas aquí? Yo me dedico aquí al área de limpieza, aquí se trabaja por horas en casas y pues gracias a Dios tengo casi toda mi semana llena y con eso logro sacar un sueldo considerable al final de mes. ¿Se puede vivir, nos podrías decir cuánto es el salario más o menos en el área de limpieza? Sí, la hora ronda entre 10 euros, algunas personas las pagan hasta 12 euros. Eso es por hora. Por hora, Okay. por hora, una hora, y normalmente te contratan por 3 horas, entonces ya si haces, por ejemplo, 3 casas en el día, que es lo que normalmente algunas personas hacen, en mi caso hay días que hago eso, 3 casas, ya se saca un porcentaje de dinero un poco considerable, que al final de mes ya suma bastante. Claro. Pero sí, normalmente como tal, al final de mes, puede rondar entre los 1,000, 1,100 dependiendo si tienes llena toda tu semana. Ah, ok. Sí, funciona igual que en Suecia. En Suecia es igual, o sea, ya trabajas en diferentes lugares, sí. Ya incluso con diferentes contratos, con diferentes clientes o con diferentes empresas también. ¿Verdad? Entonces, eso bueno, prácticamente como estamos en Europa, viene siendo similar que Suecia realmente, sí. ¿Y tú, cuéntanos, qué trabajas? Yo trabajo actualmente en la obra, todo lo que es reformas y construcción, más por el lado de electricidad. Soy graduado en Honduras de electricista, entonces suelo hacer también trabajos personales por aparte de mi trabajo del día a día, entonces normalmente de obra, día de semana obra, fines de semana suelo hacer trabajos de electricista por mi cuenta. Eso va bastante bien por aquí. Sí. Y cuéntenos, ellos se ven bien jóvenes. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo soy mayor. Yo tengo 29. Yo tengo 24. 24, está bien, está buena la edad. Sí. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia estando aquí en España? ¿Los han tratado bien? ¿Sienten de que ustedes pueden surgir en España, que puedan hacer una vida en España? Sí, mira, en lo personal he pasado bastantes cosas buenas por aquí, las personas son bastante buenas. Nuestra experiencia personal, claro. Otras personas podrán tener su experiencia. Nosotros, pues gracias a Dios, hemos tenido muy buenas experiencias con las personas de aquí. Son personas muy amables, entendiendo que cada persona tiene, en cada país tiene su cultura, y entendiendo que a partir de eso han sido personas bastante amables. No he tenido ninguna experiencia mala. Sí, en un futuro pues tenemos nuestra idea a priori cuando nos venimos para acá es poder hacer nuestra vida aquí. No decir olvidarnos de Honduras porque nunca nos vamos a olvidar de allá, pero sí poder hacer nuestra propia vida aquí, poder cumplir nuestros sueños, que da una facilidad más que Honduras, ¿sabes? Entonces sí, nuestro sueño es poder establecernos aquí y poder resurgir aquí. Sí, el sistema de vida es muy diferente, ¿no? a Honduras, ¿verdad? Sí. La calidad de vida ¿En todos los como aspectos tal. o hay que recalcar uno en principal? Yo sí tendría que recalcar algo, sería seguridad. Creo que yo recalco es la seguridad, la salud como tal, la calidad de vida que se tiene aquí en Honduras no se tiene. Nosotros como vivíamos en Honduras realmente no es como vivimos aquí. Realmente para mí la calidad de vida es lo mejor. Aquí en España la vida se lleva un poco más relajada, o bueno, por lo menos Valencia es así, y realmente es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Y realmente eso me como regenera, ¿no? Regenera el hecho de que llevar una vida más tranquila,
sin mucho estrés. Realmente eso es una de las cosas que más me ha gustado y eso suma a la calidad de vida. En España? ¿No hay mucho Sí estrés? hay, tiene que haber, o sea, creo que también depende de las personas, claro, Ok. o sea, los tipos de trabajo que se tiene, Ok. porque creo que tampoco es como decir que todos los trabajos son relajados. Realmente, por ejemplo, el trabajo de construcción es un trabajo bastante pesado y pues realmente tal vez el estrés que él lleva no es mi estrés, pero sí que es verdad, no sé, las personas aquí van caminando tranquilas y eso transmite, sea como sea, eso transmite tranquilidad. Entonces eso es lo que me ha gustado mucho, ver a las personas que se van a los bares a tomar café y que no les preocupa nada, o bueno, eso es lo que se ve. Y entonces Hasta eso altas horas de la noche, ¿no pasa sí. nada? Creo que eso es una cosa que a mí me llamó la atención de España también, la hora en la que se cena y la hora en la que se duerme y en la hora que se despierta, porque realmente en Honduras uno se despierta demasiado temprano. Aquí las personas suelen despertarse un poco más tarde, pero se suele dormir mucho más tarde porque la cena es tarde también, es a las 9 de la noche, 10, entonces ya a la hora de dormir ya es un poco más tarde. Entonces ver en las calles a niños a la 1 de la mañana a mí me sorprendió porque en Honduras eso es muy difícil verlo. Claro. Entonces eso me llamó la atención y me gustó de aquí de España, que hay mucha vida. Wow, qué increíble. ¿Piensan regresar a Honduras? Vacaciones. Vacaciones. ¿Vivir en Honduras? Dentro de nuestros planes no están, pero al final Dios tiene sus planes ya bien estructuraditos, bien perfectos, pero dentro de los que cabe nosotros no. No sabemos en el futuro también, ¿no? Pero no. Queremos una vida aquí, se presta para eso y eso. Quiero hacerte una pregunta para los hondureños y toda la comunidad latina que nos ven en Suecia. ¿Cuánto gana una persona en la obra de construcción? Mira, aquí el sueldo mínimo que te dan aquí son 1.260, una cosa así, el salario mínimo de aquí. Entonces anda rondando en eso. Lo que pasa es que qué tanta experiencia tenés, cuáles, por así decirlo, qué habilidades tenés para poder trabajar. Obviamente un peón, como le llaman aquí, o como nosotros le llamamos en Honduras, un ayudante, no va a ganar lo mismo que gana un oficial, que le llaman aquí, que a nosotros le llamamos, que es como el maestro, el jefe de obra, el maestro allá. Sí. Entonces no andan rondando lo mismo, sino que sube, aumenta. No te sabría decir con exactitud, que no tengo el dato. En Suecia sería como arbetsledare. Así se le llama al supervisor de obra y al ¿cómo se llama? El que se encarga, ¿no? de llevar todo el proyecto, como jefe, ¿verdad? Sí, no, aquí te digo, ronda bastante dependiendo qué tanto puedes hacer. Porque entre más podés hacer, más haces, pues obviamente mejor te van a pagar y el trato siempre va a ser mejor. Así que yo recomiendo es ponerse las pilas y aprender, porque entre más subís, más te suben también. Así es, así es. Bueno, algo muy importante, ¿no? Tener a Dios en cuenta, ¿no? Ante todo, yo creo que Él siendo la base en todo lo que nosotros hagamos, todas las cosas pues nos vienen para bien, ¿verdad? Claro. Ustedes visitan a una iglesia aquí, ¿verdad? Sí, lo que acabas de decir algo es fundamental, que Dios sea la base de nuestro matrimonio, sí, pero que sea la base de nuestra vida. Pues sabes que cuando nosotros dos tenemos a Dios como base, pero en nuestras vidas personales es más fácil ponerlo al centro, ¿sabes? De nuestro matrimonio. Entonces nosotros aquí, gracias a Dios, podemos congregarnos con nuestra iglesia, con la iglesia Gran Comisión, que es la que nos congregábamos en La Ceiba. Entonces tenemos el privilegio de que se está creciendo un proyecto y nos sentimos como en casa también, que eso es muy, muy rico, poder sentirte en casa con tu iglesia. Claro, es el mismo Dios que adoramos todos, pero sentís esa energía y eso bonito, como que estás allá. Qué bonito saber eso, sí. Me comentaba, Nazaret, que tenías un canal de YouTube. Cuéntanos, háblanos un poco de ese canal. Sí, mi canal se llama NASA Vlogs. Me dedico a hacer vlogs. También ahorita estoy un poco enfocada en las decoraciones de temporada. Me gusta enseñar realmente cómo es la vida aquí en España.
doy ciertas informaciones también sobre aquí de España, requisitos, cosas que se necesitan. Y pues eso, en eso estoy. Empecé por ahí de enero y ahí voy dándole un poco. Que seguir adelante. Sí. Hágale la invitación a toda la gente que la ve para que vayan a suscribirse a su canal. Claro, los invito a sus videos. Los invito a suscribirse y que, bueno, comenten los videos, los vean y me den ideas de qué quieren ver aquí. O sea, yo estoy dispuesta a mostrarles cómo es la vida realmente aquí en España y pues nada, suscríbanse. También animar a ¿cuál es tu nombre, dijiste? Egni. Egni, que es bien difícil el nombre, Sí. Egni. Bueno, animar a Egni también, ¿verdad? Que haga videos, ¿verdad? Bueno, me da pena. No, La verdad es que soy un poco tímido. Yo digo que no, porque hay una cámara ahí y tú estás... No, soy un poco tímido, sino que, bueno, ya luego entra uno en confianza y ya se olvida que está la Sí. cámara. Ajá, pero sí, incluso, ¿sabes? Estuve haciendo videos con mis trabajos personales. Suelo grabarme cuando trabajo y suelo subirlos, sino que yo los subo a TikTok. Ahorita la verdad he pausado bastante eso, pero sí suelo hacer eso. Quiero en algún futuro poder hacer algún podcast junto con ella Sí, sí, y súper poder hablar todo lo que tenga que hablar. Lo podrían hacer entre parejas también, Claro. Sí. claro. Hay muchos influencers que trabajan juntos, Sí. como matrimonio, ¿no? Y es muy importante eso, ¿verdad? Sí, pero a ti, ¿tú estás en todas las redes o solamente en YouTube? Sí, estoy, bueno, como tal, subiendo contenido, más que todo es ahorita YouTube, pero igualmente tengo TikTok, aunque no realmente estoy no me gustaría de este momento darlo, porque realmente tengo que hacer una estructura como tal para hacer contenido en TikTok y quiero como especializarme también en Facebook. Entonces en Facebook sí estoy como Nazaret Aranda, tengo una página y bueno, es más que todo ahorita mi contenido lo estoy generando más en YouTube, pero igualmente quiero expandirme a las demás redes sociales y pues en mi canal lo voy a estar anunciando cuando ya estén. Así que todos a seguirla, ¿verdad? Rápido, ahorita en este momento, denle en seguir para que ella pues siga creciendo con su canal y puedan darse cuenta cómo es el vivir aquí en Valencia, España. Ya para finalizar, ¿recomiendan a la comunidad hondureña o la comunidad latina que puedan venir a España? Si tienen una ayuda sólida de una persona, creo que sí. O sea, lo hablamos desde nuestra experiencia, realmente es muy subjetivo. O sea, cada persona vive su experiencia de diferentes maneras. En nuestro caso fue una muy buena experiencia. Realmente las personas que nos ayudaron, o sea, nos ayudaron desde el principio y como que ellos se pusieron, no sé, de meta o no sé, pero nos ayudaron desde el principio con todo lo que necesitábamos, hasta con las cosas muy básicas. Bueno. Nosotros, gracias a Dios, llegamos aquí, llegamos en un lugar donde vivir. La persona que nos ayudó ya nos tenía eso, ya hablando con sus contactos para trabajo, que realmente nosotros en una semana ya por lo menos él estaba trabajando y eso es algo muy difícil recién llegado. Y bueno, yo animo, si quieren tener una calidad de vida como tal a una persona, si tienen hijos igualmente, o sea, la calidad de vida que se puede tener aquí es muy buena, simplemente tener en cuenta de todo, o sea, que aquí hay que venir a hacer lo que nos toque hacer, o sea, tener en cuenta muchos detalles, que puede llegar la depresión o puede que como a mí me haya ido bien, tal vez a la otra persona no le va a ir totalmente bien, pero es eso, es como parte del proceso de emigrar. Creo que todos tenemos un proceso de migración y creo que es como saber que son momentos, o sea, todo tiene su momento y que no nos desesperemos. O sea, si ya estamos aquí, no desesperarnos, porque hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla y dice, me regreso. ¿Qué estoy haciendo en este país? Y donde no tengo ni a mi familia, no tengo nada. Y da eso, esa ansiedad de querer regresarse, pero creo que es esperar, tener paciencia un poquito, y aquí hay personas dispuestas a ayudar, hay fundaciones que quieren ayudar, entonces como que abocarnos, salir, conocer personas, que al final eso es lo que aquí funciona, para conseguir trabajo, para todo es conocer personas, el boca a boca. Tal persona conoce a tal persona que te puede dar trabajo y así es como realmente nosotros llegamos a conseguir nuestros trabajos y para poder decir que ahora mismo estamos estables. Bueno, otra pregunta quiero hacerle yo a ustedes, para las personas que quieran quedarse a vivir aquí en España, el proceso de legalización
¿Cómo sería? ¿Cuesta o...? Mira, actualmente han puesto más facilidad, la verdad. Actualmente. Hay un par de requisitos por ahí que están bastante accesibles y yo los animaría a las personas que si vienen, tener paciencia y entender de que esos requisitos están facilitando esa estadía aquí, porque al final tú llegas y dices 3 años, ¡guau! Y los miras larguísimos, pero bueno, han reducido ese tiempo y da un poco de tranquilidad también, que bueno, ya es menos, ya es, consigo un trabajito, tengo donde vivir, hay salud y el tiempo pasa volando. Aquí el tiempo pasa volando, el día a día aquí te consume. Entonces, yo en lo personal, yo la 10 para España porque se han lucido con nosotros, con los hondureños y latinoamericanos en general, con los requisitos para... Solo hay que seguir el proceso, ¿verdad?, que conlleva. Sí, y es tener paciencia, o sea, y vuelvo a lo de conocer personas, porque algunos requisitos se obtienen conociendo personas, por ejemplo, el contrato laboral. O sea, el contrato laboral, que es uno de los requisitos más importantes, entonces que a algunas personas se les dificulta mucho encontrarlo, pero bueno, es cuestión de que nos adaptemos también y tener paciencia. Todo es tener paciencia. Antes eran 3 años para poder legalizarse, ahora son 2 años y realmente como dicen, el tiempo pasa volando, se pasa súper rápido, entonces es una gran ventaja que ahora tenemos aquí como inmigrantes en España. Ah, qué bueno. Esa es una diferencia que hay entre Suecia y España, porque Suecia ahorita para documentarse está bastante difícil, bastante difícil, pero bueno, qué bonito, ¿verdad? Poder encontrar a 2 hondureños luchadores que han venido desde esas tierras lejanas pues a luchar aquí en España, ¿verdad? A mí me gustaría que saludaran a su familia. ¿En cuál ciudad está su familia? Mi familia está dividida, parte en Copán, parte en La Ceiba. Realmente solo decirles que los extraño demasiado. Realmente no veo el momento en poder estar con ustedes y poder darles un abrazo. Saludos, de verdad, los amo mucho. ¿Y tú, Eni? No, mi familia mayormente está en La Ceiba y otras en Santa Bárbara también. Y en parte también del mundo, ¿sabes? Porque tengo unos hermanos que se han ido también por ahí. Sí, donde sea que encuentren. Pero nada, o sea, que los amo mucho, que siempre están en mi corazón, siempre van a estar en mis oraciones, están continuamente, y que los extraño, o sea, ya no espero el día que sea para ir a poder darle un abrazo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y que sea... No sé, no me quiero ya ni estar pensando mucho en eso porque me dan ganas de irme. Te da nostalgia. Pues, me dan ganas de coger un avión ahorita e irme. Me voy en bicicleta si es posible. Claro. Me gustaría que saludaran a toda la comunidad de catrachos, ¿verdad? Que se encuentran en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Donde quiera que estén, me gustaría que los saludaran. No, pues saludos de verdad. Realmente también me gustaría darles un mensaje de esperanza en el sentido de que confíen en Dios. Nosotros que somos migrantes sabemos lo difícil que es estar lejos de nuestra casa, pero todo es un proceso y cualquiera que sean los procesos, realmente es confiar en Dios y saber que no estamos solos y que nos aboquemos a personas que nos puedan ayudar, por lo menos a hablar y que nos escuchen. Y pues nada, de verdad les deseo lo mejor y que Dios los bendiga mucho. Y que sigan el canal Catracho Nórdico. Sí, y que le den me gusta a este video también. Y también que dejen en la cajita de comentarios, ¿verdad? Sí. Que les ha parecido o algo más que quieran saber, claro, para pues tomarlo en cuenta. Claro, ¿no? Yo les mando un saludo a todos los seguidores y a los nuevos seguidores, porque van a llegar nuevos seguidores también. Pues sí. Les animo que puedan suscribirse, que puedan dejar sus comentarios, su like, compartir el video, sí, y que esto pueda llegar. El mensaje realmente poder animarnos entre todos. Toda esta comunidad, como la comunidad de seguidores de ella, como el de otros amigos, que se puedan sentirse en el mismo canal, valga la redundancia. Entonces, claro. Pero nada, un abrazo, un fuerte abrazo desde acá, que sigan apoyando a nuestros compatriotas, que esto no es fácil tampoco, porque no es fácil venir y andar en la calle grabando y todo, no crean que es fácil,
pero es admirable las personas que lo intentan hacer. Así que démosle ese apoyo y ese respaldo que se merecen a esas personas que lo están haciendo como lo estás haciendo tú, como lo está haciendo ella. Y pues en un futuro lo voy a hacer yo también. Saluda a los catrachos allá en Suecia, en Estocolmo. Saludos en Estocolmo. En algún momento voy a ir a morirme el frío allá porque voy a tener que ir, ¿sabes? Un sueño Claro. también tenemos que conocer y seguramente Suecia estará en nuestro camino. Bienvenidos. Ahí le vamos a presentar a los hondureños que están allá también, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Que es una comunidad muy corta, no hay muchos hondureños por allá, pero son muy amables, son como nosotros igual, Claro. pero son unidos también, ¿verdad? Entonces, ¿no? A ver, en verano más que todo Claro. nos reunimos y se hace Es el el momento de salir. grill, el asado. Cuando salimos de la fútbol y cueva. todo. Cuando se sale de la cueva, Sí. claro, porque invernamos como Yo sería uno de esos. ¿verdad? Pero bueno, qué bonito, ¿verdad, muchachos? Sigan adelante, qué bonito poderlos encontrar en esta ciudad de Valencia, aquí en España. Y bueno, qué placerazo, la verdad. Gracias, Ani. Igual, Gracias, Elmer. un placer. Gracias a usted también, ¿verdad? placer. Así que saludos. Chao. Adiós. ¿Puedes decir Heiro? Hey. Heiro. Eso. Heiro.